Buenas noches, estimados concurrentes, a esta última charla de nuestro ciclo anual de geopolítica. Hoy les traemos la presentación del libro póstumo de don Enrique Díaz Araujo, Antimitos, a cargo de dos distinguidas damas, su esposa María Delia Buesel y la señora María Esther Massimino. María Esther Massimino es platense, profesora de historia egresada del Instituto Juan Nepomuceno Terrero. Ha sido profesora en el Instituto Terrero, en la Facultad de Sociología de la Universidad Católica de La Plata, en la carrera de Historia del Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y profesora titular de Historia de la Cultura Moderna e Historia de la Cultura Argentina en las carreras de Museología, Bibliotecología y Archivos de la provincia de Buenos Aires del Instituto Superior número 8 de la provincia de Buenos Aires. Ha sido becada del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Ha colaborado regularmente en el New Oxford Review de Berkeley, California, en Estados Unidos. Algunas de las conferencias son: Una mujer en la Buenos Aires de Rosas, Biblioteca Municipal Joaquín Menéndez, de Pergamino, Buenos Aires, 19 de agosto del año 2000. Una mujer en la Francia revolucionaria, de Jean-Marie Villard de Sage, La Plata, Instituto Hijas de la Cruz, mayo del año 2006. San Martín Gobernante, su acción cultural, Asociación Cultural Sanmartiniana, La Plata, 17 de agosto del 2006. ¿Qué es la tradición? Jornadas Cervantinas de Azul, noviembre del año 2016. El verdadero Belgrano, refutación Hernández Arregui. Jornadas Cervantinas, en Azul también, 2018. Ha publicado el artículo Las primeras tempestades, razones históricas del triunfo del cristianismo, en la revista Gladius, Buenos Aires, año 2003, número 57. Y otras actividades de la profesora. Fue vocal de la Comisión Ejecutiva del primer Congreso de Historia de la Iglesia Platense, La Plata, 15 a 17 de agosto de 1997. Fue presidente de la Comisión de Cultura de la Fundación Catedral en La Plata, 1998 a 1999. Vocal del comité organizador en la primera jornada sobre la escuela y la preservación del patrimonio, Comité Internacional para la Preservación del Patrimonio, Argentina y Fundación Catedral, La Plata, 10, 11 y 12 de noviembre de 1998. Fue vocal del comité organizador del primer Congreso Internacional sobre Patrimonio Neomedieval, Centro Internacional para la Preservación del Patrimonio Argentino, ICOMOS y Fundación Catedral. Por su presencia en esta casa, muchas gracias, profesora. Y todos nosotros conocemos muy bien el nombre de María Delia Buesel, indisolublemente asociado a esta casa de estudios desde su fundación, pues prácticamente cada año nos ha honrado con sus charlas de esclarecida sabiduría en temas de historia de la cultura clásica y cristiana, de la teología y de la tradición. También ella ha dado numerosas conferencias y es escritora de numerosos artículos. Hoy tenemos el honor de recibirla nuevamente para presentarnos esta magnífica obra póstuma de su difunto esposo, don Enrique, historiador que representa una de las cumbres de la ciencia histórica revisionista en nuestro país. Antimitos es otra de tantas obras del autor que resultan un verdadero antídoto contra la falsificación de nuestro pasado, a la que siempre se abocan los ideólogos enemigos de la argentinidad. Y también sus incautos seguidores,
María Delia me ha pedido que no nos detengamos en enumerar sus méritos docentes e intelectuales. Yo nombraré otros méritos de otro orden que no puedo omitir por ser su mayor timbre de gloria. Un hijo cura, Víctor, una hija monja, Trinidad, y otro hijo que le ha dado sus hermosos nietos, Enrique. Y también podemos decir con orgullo los miembros de este centro de estudio, Manuel Belgrano, que María Delia es nuestra segunda mamá. Sin más dilaciones los dejo. Para algo sirve la vejez. Sí. El título se llama Antimitos. Él pensó ponerle primero Otro sí digo, porque era continuación de los últimos libros de este mismo tipo que publicó en los últimos años. Pero después le cambió y él mismo puso Antimitos y un subtítulo, Verdades silenciadas, recuerdos rescatados. Es decir, los antimitos son las verdades silenciadas. Es decir, destruye mitologías falsas, sobre todo de historia y de otras cosas. Pero también tiene una parte personal y por eso el subtítulo, la segunda parte, Recuerdos rescatados. Bueno, eso lo distribuyó en 6 partes. En 4 partes, perdón. Y son 26 artículos. Por supuesto que ni Vichy ni yo vamos a hablar de los 26 artículos. Vamos a hacer una selección de los de las partes principales y más que nada los referentes a historia argentina, que son los que nos competen más. Pero algunos otros también. Bueno, este libro tiene un aspecto afectivo para él que era muy grande, porque este libro fue escrito a causa de la muerte de su hijo, que murió 3 o 4 meses antes que él. Él murió el 4 de febrero. Al libro lo estuvo escribiendo hasta 2 días antes y dándome las instrucciones para las cosas que faltaban, pues yo le corregía errores de tipeo o qué sé yo, o algunas cositas que le decía, no, mejor esto ponerlo así o así, bueno. Sobre todo las cuestiones de la forma de presentar la bibliografía que tenían los editores y que unos sí, que otros no, bueno, todos distintos. Entonces tiene una dedicación al hijo difunto que murió de COVID, que era médico, de estos que acá le llaman, no sé si le llaman ambulancieros, allá les dicen ambulancieros, y se contagió y bueno, y se murió de COVID. Después está el prólogo de de la que heredó su cátedra en la Facultad de la Universidad Nacional de Cuyo, que es Patricia Barrio, una persona muy competente, investigadora del CONICET y con muchos discípulos allá. Y en el proemio propio de él, lo único que voy a destacar es que dice, bueno, lo que yo digo, espero que les sirva a los jóvenes, porque yo ya estoy viejo y lo que me he dedicado es a sembrar, no es el tiempo de cosecha para mí, y eso ya lo decía don Julio Irasusta, que fue su maestro dilecto, el que más lo formó. Tuvo varios maestros, pero fundamentalmente él siguió la línea de Julio Irasusta, y era Julio el que dijo, bueno, nosotros somos para sembrar, pero no para cosechar. Bueno, y esta idea también la tenía muy clara. Bueno, de la primera parte, yo me voy a referir solamente a uno de los artículos, el primero, que es el del COVID-19, que ese fue, claro, ese le afectaba, es decir, tiene un fondo afectivo por la muerte del hijo, ¿no? Y solamente él hizo hincapié en el texto del Génesis,
tanto en el capítulo 1, versículo 11, como en el capítulo 1 del Génesis, verse 26 de 28, el Génesis dice que cuando describe la creación, que después de crear el cielo, la tierra, el día y la noche, los mares y la tierra, creó las plantas y los árboles conforme a su especie. Y un poquito más abajo dice, produzcan la tierra seres vivientes conforme a su especie. Entonces él hizo bastante hincapié en la cuestión de esta conforme a su especie. Es decir, que querer transgredir la especie es la tentación que le introduce la serpiente, el demonio, cuando les dice seréis como dioses. Entonces, y que pueden comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, la evolución puede ser intraespecies, pero no extraespecies. Y esa es la pretensión, al parecer, de los que hicieron el virus, porque es un virus que atenta contra el ADN, que es nuestra especie de, como diría yo, de impresiones digitales no externas, sino internas. Y querer manejar el ADN e introducirle otra cosa, eso es satánico, ¿no? Entonces, lo que él insistió es en esto, de que no puede haber, que el virus del COVID o la fabricación del virus o quien lo haya hecho o lo que fuera, la pretensión era romper la identidad única nuestra, introduciendo dentro de nuestro ADN otra cosa que modificaba y nosotros perdemos nuestra identidad personal. Bueno, eso era lo fundamental con respecto al artículo ese. Después hay otros artículos referentes a muchos de los artículos son artículos reciclados en el sentido de que son artículos viejos, pero que él ha buscado bibliografía nueva y los ha actualizado, y así acá hay otros sobre Ameguino que no vamos a hablar, pero que vale la pena, porque Ameguino es otro de los mitos que existen acá sobre todo en la ciudad de La Plata. Bueno, ahora le toca a Vichy, que va a tocar los temas de historia. No, yo primero quiero agradecer realmente el honor de estar acá compartiendo con María Delia y con todos ustedes la presentación del libro de Enrique Díaz Araujo. Realmente me emociona. Bueno, sí, yo me detuve sobre todo en los temas de historia, y el primero que toqué, y voy a empezar con una frase de él, de que está en el libro, dice: estamos hartos, dice hasta la coronilla, cada vez que tenemos que mencionar al Libertador, lo primero y lo único que nos preguntan es si San Martín era masón. Es decir, voy a hablar un poquito de las casi 60 páginas que él le dedica, 40 y tantas páginas que él le dedica a el tema de la masonería de San Martín, que nosotros realmente debemos coincidir con lo que él dice. Es un tema remanido, que se trae, pero que no termina de aclararse, sobre todo en un sector de la historiografía y de la opinión pública. No lo escucha cada vez que hay un aniversario de San Martín, y bueno, San Martín era masón. Incluso escritores que pueden ser considerados, si no revisionistas, pero cercanos al revisionismo, también aceptan la masonería de San Martín. Y por supuesto encabezados están por lo que son las logias masónicas, sobre todo los de la Argentina, que lo consideran uno de los suyos. No entiendo yo, esto es personal mío, por qué tienen tanto interés en considerarlo a San Martín como masón, cuando ellos mismos reconocen que la acción pública de San Martín
es indubitablemente, y está llena de testimonios, Díaz Araujo tiene varios, del apoyo de San Martín, no solo a la Iglesia, sino a las manifestaciones de piedad católicas, incluso los castigos tremendos que se imponían a los soldados del ejército de los Andes por una blasfemia. Entonces, por un lado, parecería como que San Martín es un hipócrita, es decir, por un lado era masón, abrazaba los ideales masónicos, y por el otro lado, como hombre público, aparecía como un católico. Pero bueno, los masones insisten en que San Martín es masón, y como nos encontramos con una sociedad que es secreta, y en consecuencia no tiene fichas escritas, eso es aceptado por muchos. Díaz Araujo empieza a hacer una clasificación inicial entre libros antiguos, digamos, y libros más modernos, y entre los modernos nombra 3 muy conocidos: Lapas, Corbière y de Gandía. Sobre todo, Lapa fue gran maestre de la masonería, grado 33, y Corbière era también miembro de la masonería, socialista uno, el otro no sé. Y bueno, ellos han publicado, tienen muchísimos escritos defendiendo la filiación masónica de la Logia Lautaro y por ende de San Martín. Pero incluso en el caso de La Paz también extiende la filiación masónica de San Martín a logias europeas con las cuales él habría estado en contacto, de la cual habría formado parte, por ejemplo en Bélgica, durante su estadía, su exilio en Europa. Además de los libros antiguos y modernos, después al final del capítulo enumera 60 y tantos libros, 69 libros específicamente sobre el tema. Pero digamos, además de eso, de estos libros antiguos, habla de unas cartas, de muchas, yo voy a citar nada más que algunas para no abrumarlos, cartas que algunas han sido publicadas más recientemente, o sea, en historia recientemente siempre son años, pero bueno, digamos más cercanos a nosotros. Y este es un señor Luis López Méndez, un venezolano que compartió con San Martín la estadía de San Martín en Londres, cuando San Martín pasa de Cádiz a Londres, y la fundación fue secretario general de la Logia Lautaro número 7, que estaba en Londres. Entonces, años después, él le escribe a su mujer. Yo cito nada más que algunas frases está más extenso acá. Dice: así lo pido con muchas lágrimas, interponiendo los ruegos de la Virgen María, del Señor San José y de todos los ángeles y apóstoles y demás santos. También les pido que se conserve, le dice a la mujer, ¿no?, que se conserve para la religión en toda pureza, creyendo, confesando y practicando lo que la Santa Iglesia Católica, la única verdadera y esposa de Jesucristo, cree, confiesa y practica, sin admitir jamás entre nosotros la profesión de ninguna secta de herejes. Y sigue, o sea, no hay que... Este señor era el secretario de la logia. También cita, hay otros, como por ejemplo de Mier, que también fue compañero no solo de San Martín en Londres, sino también en Cádiz. Teresa de Mier, un sacerdote que, bueno, tiene, acá los trae, yo no quiero por eso abrumarlos, varias cartas a lo largo de su vida, es decir, que comienzan en el año 11 y siguen hasta el 20 y tantos, en donde manifiesta claramente que la Logia Lautaro no era una logia masónica, sino que era una logia exclusivamente creada a los efectos de la independencia hispanoamericana. Estos testimonios, estas cartas, que son privadas, se completan con informes, también tiene muchos el libro, algunos de fuente masónica. Por ejemplo, en el año... un historiador argentino ya muerto, Patricio Maguire, que era
contrario a la masonería, pero que hizo una gran investigación sobre el tema de la masonería en la Argentina, le envió unas consultas a la Gran Logia de Londres y Mr. G.W. Brabs le contesta respecto de la logia Lautaro, le dice: las 6 personas mencionadas en su carta, entre ellos José de San Martín, de acuerdo a nuestros archivos, nunca fueron miembros de logia bajo jurisdicción de la Gran Logia Unificada de Inglaterra. Podría seguir leyéndoles muchos de estos informes, de estas respuestas, que todas coinciden en eso. El gran maestre de una de las logias, Quatuor Karatanum, le dice en una de las respuestas que la masonería no acepta logias temporales. Las logias de la masonería son in eternum, digamos, pero no, y que la logia de Lautaro fue una logia temporal con un propósito específico, de modo que no podía ser aceptada plenamente por la masonería. Aparte entonces de cartas e informes, hay más de 100 entre libros, artículos, trabajos, y dentro de esos trabajos últimos hay 3 que él cita de 3 masones confesos, 2 ingleses y uno que honestamente no sé qué es, pero se llama León Seldis, supongo que será español, no sé, que también niegan, ahí se los voy a leer algunas de las cosas. Herón Lepper dice: no era propiamente, hablando de la Lautaro, una logia masónica y nunca fue reconocida como tal porque su propósito era político y no masónico. Bueno, después hay otros, no sé si ustedes, bueno, lean el libro, que ahí están, más citas, sí, porque no los quiero abrumar. Y después también hay algunos autores que lo ligan. San Martín estuvo viviendo en Bélgica un tiempo, mientras la hija estaba internada en una de las escuelas. Acá en Díaz Arbusco le dedica algunas páginas, sobre todo mostrando la vida sobria de San Martín. Vivía en una pensión, iba a comer a una fonda, mientras su hija estudiaba. Y entonces hubo un congreso muy importante hace unos años, del cual participó el gobierno argentino, sobre la vinculación entre San Martín y esta logia de la ciudad de Lieja. Ese congreso no llega en las conclusiones del congreso no hay nada que afirme que San Martín era miembro de esta logia, que se llamaba la Perfecta Amitié. Y les leo, más para concluir esto, que uno de los que estuvo presente, uno de los historiadores presentes en estas jornadas, masón, los 2 testimonios que cito son masones, dice: no existe ninguna prueba de la condición de masón del general San Martín. Es decir, que seguir afirmando que San Martín era masón, bueno, uno puede afirmar cualquier cosa, evidentemente. Ahora, probarlo es ya mucho más dificultoso. Y si uno ve la trayectoria de San Martín, la coherencia a lo largo de toda su acción pública y privada, realmente la conclusión no puede ser de que San Martín, ni que la logia Lautaro fuera masónica, ni que San Martín lo fuera, ni que fuera, independientemente de la logia Lautaro, miembro de alguna otra logia masónica en Europa. Así que, en fin, yo creo que Enrique Díaz Araujo termina el capítulo diciendo: un carpetazo, huyamos. El salvavidas que habían encontrado los carenciados masonófilos resultó ser de plomo. No nos vayamos a hundir con ellos. Hay otra cosa que sí me acordé, sí. y que perdóname que te interrumpa, que en el Perú
puso, cuando fue declarado protector del Perú, puso como obligación para ser miembro del gobierno que fuese declarado católico apostólico romano. Si no era católico apostólico romano, no podía formar parte de ningún puesto de gobierno. Sí, realmente, no, además, bueno, sí, es abrumador la cantidad de demostraciones de... Sí, todo eso está documentado. Está documentado, sí, no se puede discutir demasiado. Bueno, siguiendo así con los que serían artículos sí, históricos y discutibles, sí, y que tienen mitos o que han dado lugar a mitos. El capítulo 6 de la segunda parte lo dedica a Roca. Bueno, Roca siempre ha resultado es un personaje enigmático en su persona, porque además, como Roca era mudo, es decir, hablaba poco y escribió muy poco, no entra dentro de lo que son nuestros caudillos verborrágicos, así que tampoco hizo muchas metidas de pata, diríamos, porque hablaba muy poco y actuaba mucho. D'Amico, en el célebre libro que escribe en los años, a raíz de los años 90, dice que se levantaba muy temprano. Y eso quería decir, lo dice en doble sentido, es decir, se levantaba muy temprano porque era militar, pero se levantaba muy temprano porque se anticipaba a todos los políticos que lo rodeaban y sobre todo a las ambiciones de los que lo rodeaban. Díaz Araujo lo advierte al comienzo, que esto, dice, voy a hablar muy por encima de Roca, a modo periodístico, o sea que el capítulo es muy ameno. Bueno, como en general Araujo escribe muy ameno, pero digamos, en es muy suelta la letra. Y dice que se encuentra frente a un caso difícil de mensurar, porque Roca es un personaje enigmático y contradictorio también. Y entre las contradicciones, él lo califica como... Bueno, se calificó a sí mismo como zorro, el propio Roca, pero él dice que era vivo y que tuvo una viveza de la cual han carecido Rosas, Irigoyen y Perón. Eso lo dice en la página 187. Es decir, que lo supera en viveza, en eso de zorro. Hay un dato interesante que muestra estas contradicciones, no de contradicciones, pero sí, digamos, estas facetas tan particulares de Roca. En una época en la cual un gran porcentaje, si no casi la totalidad de la clase dirigente era masón, él no lo fue. No lo fue. Y acá no es que era un problema de convicción, sino que puede atribuirse eso, lo dice Díaz Araujo, a que nunca quiso atarse a nada, ni a nadie. Tampoco fue, digamos, un hombre ideologizado. Nosotros lo consideramos un liberal, pero no era un hombre de pasiones y de ideales. Era, sí, un hombre que le gustaba el poder, y tiene el récord de poder en la Argentina, porque en realidad durante casi 40 años Roca mandó, en forma directa a través de sus 2 presidencias y en forma indirecta a través de otros que fueron una especie de peones de él. Así que en estos 40 años hay algo que hay que reconocerle, y es la conciencia territorial, que él la demuestra antes de llegar a la presidencia con la conquista del desierto, y se prolonga en su presidencia a través de la ocupación del sur, la fundación de Ushuaia, y más tarde los derechos argentinos sobre la Antártida. Es decir, que a Roca le debemos que la Antártida
que estar nosotros en la Antártida. Primer país que ha estado en forma ininterrumpida desde el siglo pasado, el anterior. 1904, ¿no? Sí, el siglo pasado, sí. Y bueno, aquí también yo he tenido, es decir, que él pudo coordinar, dice Díaz Araujo, una política integrada con el sur insular y el territorio antártico para llegar a enarbolar nuestra enseña en el continente helado. Por cierto, Roca es el de la ley 1420 también, y el de la ley del matrimonio civil. De hecho, el primer gabinete de él, el gabinete de su primera presidencia, es un gabinete que está, digamos, saturado de anticlericales, anticatólicos, digamos, liberales. Pero él no demuestra, si bien sanciona todas estas leyes, hay acá, Enrique trae una anécdota del que lo pinta él, cuando años después se presenta en el Congreso, creo que es en 1904, un proyecto de ley de divorcio. Esa ley de divorcio, el testimonio lo da el nuncio apostólico, que ha vuelto a Buenos Aires. No sé si recuerdan ustedes que a raíz del conflicto de la Iglesia con Roca, el nuncio se retira. Pero esto ya es 1904, es decir, es más adelante. Y entonces el nuncio lo va a ver y le dice, no es posible que se apruebe la ley del divorcio. Esto es algo que va, bueno, su santidad, etcétera, da todos los argumentos. Y Roca le dice, no se preocupe, dice, esto lo arreglo yo. ¿Cómo lo arregla? Mandando a Europa a 2 de los diputados que iban a votar a favor. En consecuencia, del divorcio. Del divorcio, sí. Perdón. Y en consecuencia la ley no se aprueba. La ley se aprobó en la presidencia de Perón, en 1954, ¿no? Es decir, la primera ley de... Sí, la primera ley de divorcio, en 1954-55. Sí. Es decir, eso lo muestra, como en realidad es un político, una hechura de Maquiavelo, digamos, criolla. Tampoco está ensuciado, digamos así, con denuncias sobre latrocinio, sobre corrupción, si el hermano, o sea que siempre queda la duda de si el hermano robaba para sí o robaba para la familia, o para la corona, como dijo un famoso personaje nuestro de acá, de nuestro tiempo. Pero él no aparece como un hombre, digamos, deseoso de riqueza, sensual, como podía ser el cuñado, en fin, todo el ambiente que lleva la revolución del año 90, lo que aparece en la bolsa de Martel, sí, Juárez Selman, etcétera. Sí, no aparece. Y era el concuñado. Que era el concuñado, sí. Bueno, por eso es interesantísima y muy actual, porque esto de la conciencia territorial es justamente lo que me parece que se ha estado perdiendo, o que por lo menos no se demuestra ser algo abrazado, común o incorporado a nuestra clase política. Bueno, ¿qué hora es? Yo no quiero pasarme. Yo dentro de eso sí. Tengo de la cuestión de histórica el problema de después de Pavón y de Cepeda, después de la caída de Rosas, lo que se impone es la mentalidad alberdiana. Sí, hay un capítulo sobre sí. Es decir, yo voy a tocar sin querer, porque no es tema para mí para nada, el problema económico que se suscita y de la cual Roca es un aspecto de los aspectos, como dice ella, contradictorios de Roca. Eran liberales y entonces tenían, por las bases alberdianas, una mentalidad anglófila
irracional, pero eran anglófilos. Entonces, todo se manejaba con Inglaterra. Entonces, esto venía ya de la época de Rivadavia. Y Rivadavia fue el primero que hizo un empréstito para hacer un canal supuestamente que atravesara toda la Pampa. Nunca se hizo el canal, el empréstito fue de 1 millón de libras y ya solamente se cobraron 440.000 libras, es decir, todo lo demás se fue en comisiones. Y ese empréstito se siguió pagando y en 1904, cuando Roca se va del poder, se termina la presidencia de Roca, sin embargo debíamos más, habíamos estado pagando desde el 26 toda la vida el empréstito Baring Brothers y debíamos 4 millones y pico de libras, así que eso se había pagado excesivamente, era una cosa inconcebible. Bueno, y la revolución del 90 se produce por una crisis, teníamos tantas deudas, estábamos tan endeudados con los millones de libras con los ingleses, que por eso cae, creo que por eso es que cae sí. Juárez Celman. Bueno, y eso era cada vez peor, y de eso es responsable por la mentalidad anglófila que tenía Roca, de negociar nada más que con los ingleses, no con otros, es decir, los ingleses establecieron que nosotros éramos agroexportadores y ellos eran los industriales, así que acá no se podía establecer ninguna industria porque eso perjudicaba al gobierno británico y al progreso del país. Es decir, todo lo teníamos que importar lo que era industria. Entonces, hasta se embromaron los saladeros de Rosas y de Urquiza con eso. Pero, bueno, era así. Incluso, yo no me acuerdo quién era, leí que un inglés había establecido una fábrica de porcelana en Catamarca por el tipo de caolín que había tan bueno. Eso lo vi en Todo Historia. Ajá. Y eso se mandó a pique para no traer más que loza inglesa. Claro. Bueno, y así eran los juegos antiguos y todo eso. Por lo menos hasta las épocas de nuestras madres y abuelas. Sí, ¿cómo no? Y uno tiene restos de eso, ¿no? Sí. Bueno, y bueno, y tanto es así que el hijo de Roca, que después el Julito, que después era vicepresidente, de Justo. De Justo, y en el 33 va a Londres, y después que los ingleses habían perdido prácticamente, se habían arruinado con la Primera Guerra, y seguíamos nosotros, exportábamos más y cobrábamos menos, porque ellos siempre cobraban todo tipo de comisiones. Y, sin embargo, ante esas críticas, que esas críticas siguieron hasta la época de Perón, han seguido hasta después, por supuesto, pero no se olviden ustedes, por ejemplo, cuando la compra de los ferrocarriles británicos, el contrato vencía al año siguiente y nosotros ya no sé si era la época de Perón eso. No, de la época del gobierno que surge en el 43. Sí, es cierto, entre el 43 y el 45. Al año siguiente vencían los ferrocarriles, tendrían que entregar todos los ferrocarriles, pero no, se pagó, se les compró una cosa que valía 1 millón y pico, que ellos tenían que entregar, no teníamos que pagar nada, se subió a 2.500.000 o 680 y después se redondeó en así, simplemente para pagarle a los ingleses a los que tanto le debíamos como progreso. Y no se olviden ustedes que eso lo estudió bien Scalabrini Ortiz, que se les dio para hacer el ferrocarril 1 legua a cada lado de la vía. Y los ingleses vendieron eso y se llenaron de plata. Es decir, que con la legua que se les dio, se cobraron todo lo que podían haber invertido. Bueno, pero encima nosotros les pagamos todo eso. Bueno,
Lo cierto es que yo no recuerdo bien exactamente el año, pero Federico Pinedo, abuelo del senador del PRO, que estuvo hasta hace poco, hizo una defensa del pacto Roca-Runciman que se hizo se confirmó creo que en el año 35, pero se empezó a tratar en el año 33, por la cual nosotros seguíamos comerciando nada más que con los ingleses, no con otros que podíamos haber establecido relaciones comerciales, y Roca dijo una cosa terrible, que fue que económicamente la Argentina era una colonia económica, ¿no? Sí, una parte del Imperio Británico. Sí. Bueno, eso causó bastante, sobre todo en los historiadores revisionistas, y como les digo, Federico Pinedo, el abuelo de sacó un artículo sobre la balanza comercial, o un libro. Ya no era la primera vez que se advertía que nosotros cada vez estábamos más endeudados, exportábamos más y cobrábamos menos. Ya había gente que lo había advertido, porque no había crédito interno. Entonces ya en el siglo pasado Mariano Fragueiro y Facundo de Subiría habían denunciado eso, pero son tipos olvidados de la Organización Nacional, no se los toca porque eran antialberdianos, eran antibases. Y este hombre escribe sobre la balanza comercial, pero se olvida de la balanza de pagos. Entonces la balanza comercial daba, por supuesto que daba ganancia, superávit para nosotros, pero no se hablaba de la balanza de pago, que ya no eran los revisionistas solamente los que la denunciaron. Había algunos que desde el principio del siglo, Torkin, por ejemplo, del argentino, de allá de la zona del sur, hasta un francés, Gest, que vino y dio conferencias por los años 20 acá, todos denunciaban que nosotros estábamos estúpidamente solamente atendiéndonos a los ingleses que nos seguían embromando. Bueno, y entonces sale después el tema de la balanza de pagos, de lo cual no hablaba Pinedo para nada. Entonces en la balanza de pagos empezaron a aparecer todos los préstamos que los ingleses nos hacían y de los cuales se cobraba el 40%, y eran, por ejemplo, para la guerra del Paraguay, para la revuelta de López Jordán, para los ferrocarriles, para esto, para aquello, cosas que no se decía absolutamente nada. Y sobre todo el pago de los fletes, porque nosotros no teníamos naves para llevar, no teníamos flota mercante para llevar la carne a Inglaterra, el Gilles Beef. Y entonces, claro, ahí cuando saltó la balanza de pagos, ya ahí nos dábamos cuenta de todo lo que debíamos. Bueno, y otra cosa que decía era la exportación de capitales de los inmigrantes venidos acá que mandaban a España o a Italia otra vez. Pero eso no era tanto. El problema mayor era el depósito de los ahorristas argentinos que mandaban al exterior. Bueno, ya, ¿para qué vamos a hablar ahora, no? ¿Para qué vamos a hablar ahora? Bueno, entonces, ya les digo, en el libro está el que quiere, esto es para un contador, pero yo se los digo en la forma torpe, en la cual podemos entender, están todos los datos, están las estadísticas, todo cómo se llevaba, cómo se falseaban las cosas. Bueno, para presentarlo como prosperidad. Sí, era un engaño. Era un engaño porque estamos en constante pérdida y constante pago. Como ahora la deuda externa. No se olviden que el nieto de Churchill, para última vez, dijo, después de la guerra de Malvinas, los argentinos los vamos a humillar
bien humillados porque nos tienen que pagar los gastos de la flota hundida. Entonces nosotros estamos pagando una cosa exorbitante que no paga nadie. Hasta los mismos ingleses nos han dicho que no podemos pagar lo que estamos pagando. Ni siquiera los países latinoamericanos que tienen deuda grande. No, nosotros tenemos un cobro de intereses tan descomunal, pero es porque tenemos que pagar los gastos de los hundimientos de la flota, que ellos no pensaban que iba a ocurrir lo que ocurrió. Bueno, seguimos. Bueno, hay un capítulo que puede parecer extraño en un historiador tan argentino además como Díaz Araujo, que él le dedica a dos héroes olvidados, creo que se llama, ¿qué pasó con los héroes de Estados Unidos? Pero ahora, ni bien hablemos de ellos, se van a dar cuenta ustedes qué importancia tienen estos dos personajes. Uno es el general MacArthur y otro es el general Patton. Díaz Araujo hace hincapié en la postura de MacArthur en la guerra de Corea, cuando pero yo voy a hacer una breve referencia biográfica que también está en el libro para que sobre todo los más jóvenes más o menos se ubiquen. MacArthur fue el último general de 5 estrellas de la historia norteamericana. En toda la historia norteamericana hay solamente 5 generales de 5 estrellas. Un distinguido militar de promedios abanderado, primer egresado del puesto número 1 de West Point, fue director de la Academia Nacional de West Point, y por los pases militares él tuvo mucha experiencia en la cuestión de asiática. Él fue destinado a Filipinas cuando era una colonia norteamericana, y ahí permaneció durante muchos años. Intervino en la Primera Guerra Mundial también, pero digamos, su experiencia grande la tiene en la zona de Filipinas, que es donde lo sorprende la Segunda Guerra Mundial. Él encabeza la resistencia y una famosa fotos de él retirándose último, con el último soldado de Filipinas frente a la invasión japonesa, y pronuncia una frase célebre que dice: yo volveré. Eso le dice a los filipinos. Se traslada a Australia y ahí él va a ser el comandante general del Frente del Pacífico durante toda la Segunda Guerra Mundial. A tal punto que cuando se produce la rendición de Japón, él es el que recibe la rendición de Japón y va a ser nombrado gobernador general de Japón. Algunos dicen fue el virrey de Japón hasta el año 1900, desde el año 45 hasta el año 50, 51. Él aplica una política que fue muy criticada en su tiempo, sobre todo por los sectores liberales norteamericanos, porque no destronó al emperador de Japón, lo mantuvo, y tampoco actuó, digamos, con Japón de la misma manera que actuaron los aliados, por ejemplo, con Alemania. Es decir, que fue, digamos, un gobierno respetuoso de las tradiciones y de las costumbres japonesas, y digamos, que sobrellevó sin grandes contratiempos hasta que lo convocan para Corea. Él, ya estando en Japón, es decir, cuando recibe la rendición de Japón, un detalle que me he olvidado de mencionar, es que él les niega rotundamente a los rusos posibilidades de asumir, de estar incluso en la rendición, es decir, de obtener de Japón algún beneficio territorial. Y va a desarrollar una política de amistad con los anticomunistas chinos, fundamentalmente con Chiang Kai-shek, que en retroceso frente al avance de justamente Mao Zedong, ¿no es cierto?, es decir, de los comunistas, se había refugiado en la isla de Taiwán.
Cuando en el año 1950 Corea del Norte, apoyado por China e indirectamente por la Unión Soviética, inicia la invasión de Corea, no había Corea del Norte y Corea del Sur, sino que era Corea, MacArthur va a ser convocado y él va a realizar, ya era un hombre grande, pero de cualquier manera muy vital, él va a hacer unas maniobras que van a determinar la retirada de los comunistas del norte, de los norcoreanos, hasta que la intervención directa de China va a producir un retroceso, digamos, de las tropas norteamericanas. Entonces, en ese momento, él elabora un plan que se lo presenta a Truman, que era el presidente norteamericano, de ataque, incluso con armas nucleares, a China, y apoyo a Chiang Kai-shek para la destrucción de China. Y cuando Truman o los asesores de Truman le dicen, bueno, pero a lo mejor tenemos el riesgo de que Rusia también intervenga, él dice, yo no creo que Rusia intervenga, da las razones, digamos, estratégicas. Pero además, y bueno, dice, destruimos también a Rusia. El resultado de esto no fue el plan MacArthur, el resultado de esto fue la destitución de MacArthur. Me echaron, dijo él, como a un mucamo. Y ahí abandona su carrera militar e inicia una muy breve, digamos, carrera política. Se mencionaba como futuro presidente, sucesor justamente de Truman. Va a ser, María Delia se acordaba de lo que fue las imágenes de la entrada de él a Nueva York, la entrada triunfal a Nueva York, es la manifestación más grande de la historia de Nueva York. 7 millones de personas asistieron a la entrada del general MacArthur. Pero bueno, se acabó su carrera política ahí. Y digamos, la política, hoy vemos a China, muchos pensarán en Estados Unidos, ¿por qué no le hicimos caso a MacArthur? Porque evidentemente la visión de él era mucho más, digamos, lejana en los objetivos que lo que tenía Truman, que bueno, además se manejaba, hay una, si quieren después se los leo, hay una, bueno, después, no sé, si les interesa el tema podemos leer alguna cosa de lo que era Truman también, ¿no? Ahí no lo traje, bueno. Cuando se dirige a, no, digamos, una confidencia que hace Truman cuando deja la presidencia, y le dicen, bueno, dice, pero usted a MacArthur, ¿por qué lo echó? Dice, porque era un general muy prestigioso, porque él era el sucesor y podía ser el futuro presidente. Y entonces le dijo, no, yo, le repito textual, porque está escrito, es decir, yo no lo eché, dice, porque fuera un general, porque todos los militares son unos hijos de puta. Dice, lo eché porque es insubordino. Lo cual, porque decían que lo que era porque él no quería a los militares, Truman, o despreciaba los consejos de los militares para encarar el tema de la guerra. Bueno, eso es una de las razones, y dice Díaz Araujo que este es un héroe olvidado, no está ni siquiera enterrado en un cementerio militar, él está enterrado en la ciudad de Norfolk, donde se sentía muy digamos, cercano a esta ciudad por motivos de tipo familiar, así que sería uno de esos héroes olvidados. Y el otro héroe olvidado es el general Patton, más conocido, de él se ha hecho una película, que de vez en cuando se da por televisión, que está considerado el general más talentoso de la Segunda Guerra Mundial, del lado americano, quizá del lado aliado, y que también tiene una carrera muy brillante, de Primera Guerra Mundial, etcétera. Es decir, era el tercer militar, el tercer general de su familia del sudista, su abuelo había intervenido en la Guerra de la Confederación
como general confederado, y había todas las campañas de Patton en el norte de África y ya en Europa, en el campo europeo, habían sido victoriosas. La última parte, digamos, de su carrera militar es en la célebre batalla de las Ardenas, que es el último intento de Hitler, incluso después de la invasión a Normandía, para digamos, romper el cerco. Esta batalla, fue finalmente un triunfo debido justamente a la actuación del tercer cuerpo de ejército, que era el que comandaba Patton. Y hay en el libro no está, pero me atrevo a comentarlo como anécdota para pintar el personaje, esto es en el año 44, desde el mes de septiembre al mes de diciembre, las lluvias fueron tan torrenciales en esa región de Francia, que eso, digamos, impedía que el ejército, en este caso el ejército de Patton, cumpliera los objetivos que tenía. También los perjudicó mucho a los alemanes. Sobre todo impedía además la intervención de la aviación. Entonces Patton lo llama al capellán de su ejército. El capellán de su ejército era católico, el capellán jefe del ejército era católico. Tenía, para a ver si... tenía, lo tengo anotado por acá, sí, tenía 486 capellanes a sus órdenes, eso para que tengan una idea. Y entonces le dice, haga una oración, usted tiene que hacer una oración para que se acabe la lluvia y si nosotros podamos triunfar. Entonces el capellán se va a buscar en los libros, en los misales, no sé, todo lo que tenía a mano, a ver si existía alguna oración para parar con la lluvia, y no encuentra ninguna. Entonces dice, bueno, voy a hacer una oración yo. Hace la oración, que si quieren se las leo, las tengo acá, y se las lleva a Patton. Y Patton le dice, bueno, sí, dice, está muy bien. Dice, pero dígame, dice... ¿rezan? ¿Ustedes rezan en la tropa? Bueno, los capellanes sí, le dice el capellán, pero la tropa, poco. No, le dice. Haga 250.000 copias, porque acá tienen que rezar todos los soldados. Dice, porque en la milicia, como en la vida, hay 3 aspectos: la planificación, la ejecución y Dios. Y la planificación y la ejecución nosotros podemos hacerla, pero a Dios no lo podemos. Entonces hay que pedirle. Así que tienen que rezar todos. Bastante interesante la anécdota, que además en la conversación que tiene con este capellán, que esto es fuente del capellán, años después lo escribe, le cita a Alexis Carrel. Le dice, porque como dice Carrel, o sea, Carrel era un escritor, no sé si ustedes lo han oído nombrar, bueno, era un premio Nobel, pero además un escritor manifiestamente católico. Así que bueno, el asunto es que Patton triunfa aquí en las Ardenas, y una de sus características era la rapidez con que avanzaba su ejército. El objetivo de Patton en ese momento es ir sobre Praga y después tomar Berlín. ¿Con qué finalidad? Impedir que los rusos tomen Berlín. Y ahí le dicen que se pare. Incluso ya hay un antecedente, según Díaz Araujo, bueno, él tiene fuentes, ¿no?, anterior para matarlo a Patton, o sea, anterior a esto, el año ya de 43 creo, que falla. Y en este momento, en esta ocasión, el atentado tiene éxito, hay un accidente de auto, después ahí parece un balazo y después terminan con un veneno. No es una teoría conspiracionista sin fundamento, sino que tiene fundamentos serios que ustedes pueden encontrar en el libro.
Es decir, que estos dos personajes, que además son olvidados o desconocidos, de haberse logrado sus objetivos, hubiera cambiado bastante la historia. Me olvidé de mencionar una cosa de MacArthur, ya retirado. MacArthur lo llama Kennedy cuando fue la crisis de los misiles, y entonces MacArthur le dice que lo de Bahía de Cochinos ha sido una vergüenza, que no podía triunfar como se había planeado, y le da un consejo, le dice: no se meta en Vietnam. Cosa que Kennedy no obedeció, no acató, y el resultado ya saben cómo fue lo después, lo de Vietnam para él. Y Patton le dice: hemos equivocado el enemigo. Sí, no en sé. un momento dice, bueno, y más, en un momento incluso él dice, bueno, después de esto seguimos con los rusos. Es decir, que lo tenía clarito, el tema ruso. Los eliminan por antisoviéticos. Sí, los dos Sí. son anticomunistas. Los dos, sí, Y entonces los dos- eran los dos- antisoviéticos, antiestalinistas. Entonces el acuerdo de los aliados, que era con Stalin, justamente impidió que estos dos progresaran, ¿no? Incluso en el caso de Patton, no sé en qué momento, pero digamos dentro de esta faceta de la guerra, se le entregan a él, no quiero decir una cifra que exagerada, pero me parece que 100.000 prisioneros rusos que no querían volver a la Unión Soviética. Y entonces él los retiene y consulta con su mando, que sería Eisenhower, que era el comandante general, que hace... La idea de él era retenerlos y que no cayeran de vuelta bajo el dominio soviético. Y le dice que no, que los entregue. Así que él, digamos, esto es un indicio de la afiliación de él, y explicaría también los motivos del atentado. Bueno, incluso está identificada la persona que hace el atentado, todo, que ya le habían pagado 2 años antes para matarlo, ¿no? Douglas Basata es el que después hace todas estas confidencias. Porque se arrepiente. Sí, acá, si querés se los leo, en la página 303, dice... bueno, acá, no sé si... con estos dichos, dice... concluida la guerra, el Frente de la Tropa de Ocupación Alemana, parte asistió a dignos años demostrativos de la tendencia de la política internacional que seguía el gobierno estadounidense. Recibió denuncias destinadas a eliminar la industria y parte de la población alemana. Comprobó que alrededor de 5 millones de rusos, 5 millones, yo dije 100.000, 5 millones, me quedé muy corta, que se habían refugiado en Occidente, eran obligados a retomar a Rusia, a un gulag, no iban a retomar a Moscú, ¿no? Algunos alcanzaron a migrar a nuestro país, acá, a la Argentina. El comandante de estos rusos anticomunistas, el general Basov, se rindió a Patton. Consultó con Eisenhower, quien le ordenó que lo remitiera a su comandancia. Desde allí, Blasov fue entregado a los soviéticos, quienes lo degollaron y pusieron su cabeza en un palo. Colmada la paciencia, Patton proclamó sin ambajes: los aliados hemos luchado contra el enemigo equivocado. Se dispuso a renunciar a su cargo y retornar a su país para informar a la población de lo que estaba aconteciendo en Europa. Y ahí viene el atentado. Fue una cosa muy rara el accidente. Ya funcionaba el Estado profundo, digamos, en Estados Unidos, cómplice del comunismo. Y desde la Primera Guerra funcionaba. Sí, o antes. La infiltración comunista en el gabinete de Roosevelt está probado, reprobado. Sí. Acuérdense de la comisión McCarthy. Sí, no, muchísimo, sí. Así que... lo tiene eso muy bien en el libro La Argentina en la obra norteamericana. Así es. Que también está acá, pero lo que pasa es que uno no puede tocar todos los temas tan interesantes. A ver qué hora es. Bueno, ya vamos a terminar. Bueno, y finalmente
Pasás a los recuerdos personales. Sí, porque los recuerdos personales rescatados. Y los recuerdos rescatados también son antimitos, tienen antimitos. Es decir, esto es cuando en el año, sobre todo, él es testigo del cambio en la universidad cuando se produce la caída de Perón, la Revolución Libertadora, y bueno, se proclama, digamos, el reformismo se impone en la universidad. Acá en La Plata la FULP era la que comandaba todo este movimiento, que incluía a socialistas, radicales, etcétera, que después, bueno, se peleaban dentro de la FULP, Federación Universitaria de La Plata. Después estaba la FUA, que estaba en Buenos Aires, ¿no? Pero digamos, ideológicamente eran bastante iguales o se distinguían muy poco. Y entonces él acá recuerda que para enfrentar justamente a la FULP se van a constituir grupos estudiantiles, unos más simpatizantes a los radicales, que después se van a incorporar a la FULP, unos del Partido Conservador, que en aquel entonces era un partido que existía, después desapareció prácticamente, y ellos, que eran, llamémosle independientes, por decir, o que no comulgaban con uno de los dos, y que constituyeron una agrupación no católica, digamos, como identidad propia, sino independiente, para tratar de frenar esta oleada que, entre otras cosas, y él acá lo recuerda muy bien, con nombres y todo, significó el alejamiento de la cátedra de una cantidad de profesores, la mayoría de ellos católicos. Estaba, bueno, encabezado por Derisi, por ejemplo, entre otros. Muestra, por eso digo, también destruye algunos mitos, muestra, por ejemplo, las trampas, las picardías con que se dejaba fuera de las cátedras a los profesores que no gustaban, que eran precisamente los que tenían filiación católica, o sea, llamémosle de derecha. O revisionistas. O revisionistas. Cita el caso de Di Sandro, pero es interesante que lo vemos ahora repetido, no porque esto se ha repetido. Es decir, Di Sandro era profesor de latín, bueno, María Delia, por supuesto, puede hablar mucho más de él, era un latinista distinguidísimo, incluso fuera de la Argentina, ¿no? Sí, y entonces, bueno, lo sacan de la cátedra y pasa un tiempo, llaman a concurso, Di Sandro se presenta y nomás con el currículum que tenía, la cátedra la ganaba. Entonces lo impugnan diciendo que, mostrando un manifiesto que él firmaba de apoyo a, ¿qué era la reelección? Que Eva Perón fuera doctor honoris causa de la UNLP. De la universidad. Entonces Di Sandro dice, lo van a ver, y dice, yo no firmé nunca eso. Y bueno, se van, se llegan hasta la Casa Rosada, no sé a dónde, al boletín oficial, no me acuerdo. Sí, a donde había salido. Para mostrar, y efectivamente ubican el documento ese, y ahí no estaba la firma de Di Sandro. Es decir, estas son las trampas, las vivezas. La habían pegado. Claro, en un documento oficial, para dejar, es un ejemplo, así como ese, muchos otros ejemplos, y esas cátedras fueron tomadas justamente por toda gente que hoy diríamos, no sé si progresista, de izquierda, socialista, anticatólico, no sé, de todas esas y los que siguen hoy. Lo que siguen hoy. Y también, bueno, destruye también ciertos mitos, porque, a mi juicio, ¿no? Dos mitos. Uno es que la universidad, en la época peronista, estuvo poblada pura y exclusivamente de inútiles en las cátedras, nombrados exclusivamente también por
su filiación peronista. No es así. Aclaro, yo no soy peronista, soy más bien crítica, pero lo que es la verdad es la verdad. Y acá lo dice también Díaz Araujo, que tampoco fue peronista nunca, pero es la realidad. Ver la lista de los profesores desplazados y ver algunos de los nombres que los reemplazaron realmente muestra qué diferencia de calidad académica tenían unos y otros. Y el otro mito que destruye, claro, ustedes son todos jóvenes y no recuerdan a Alfredo Palacios. Alfredo Palacios era un personaje, fue un personaje socialista, un hombre de alta cuna, era Palacios Anchorena, de apellido, pero era socialista, como Carloncho Sánchez Beamonte y como otros que eran más snobs que otra cosa, pero sostenía las ideas socialistas. Y lo nombraron rector, ¿no? El rector de la Universidad de La Plata. Entonces él viajaba en tren. No, o decano. En Derecho, estaba en Derecho y le dieron una cátedra. Pero sí, no fue decano. Puede ser, pero no me acuerdo de eso. Pero la anécdota viene respecto de la cátedra. Sí, bueno, era un fantoche, ¿no es cierto? Decir acá, sí. si quieren lo leo porque... Sí, para reírse un poco. Porque es divertido y no ha cambiado demasiado. Dice, como venía en el tren desde Buenos Aires, usaba chambergo, un chambergo de ala ancha, ya muy pasado de moda en esa época. Y como era coquetón, se ponía, tenía peluquín, ¿no? Tenía un peluquín. Tenía un peluquín que se lo ponía así de costado, y los bigotes también muy estudiados. Y venía con poncho, sí. Usaba poncho, bueno, y dice, ahí empezaba el circo. Como venía en el tren desde Buenos Aires, entraba al aula 10 minutos tarde. Ahí empezaba el circo. El ex senador socialista y embajador de la Libertadora en Montevideo tocaba un timbre para que compareciera el secretario. Airado le exponía que él, cual buen demócrata que era, no iba a dar una clase desde un nivel superior a sus alumnos. Resultaba que en el artesonado de la facultad, de la época de su fundación, las tarimas contaban con unas gradas en lo que se asentaba el escritorio con su respectivo sillón. Palacios, a quien apodábamos bandera española por sus mejillas rojizas, merced a la viaba diaria que se daba en la peluquería, contrastando con la piel amarillenta de su cuello de viejo, poncho al hombro, sobre el traje negro y alado chambergo también negro, se decía que estaba de luto por la suerte del proletariado, exigía perentoriamente que acudieran las ordenanzas para que desarmaran el artesanado aristocrático. Tal labor demoraba su tiempo, concluida la cual recién comenzaba la clase, que versaba siempre sobre el mismo tema, la libertad y la democracia. Como se aproximaba el final de la hora, después de semejante ceremonia, don Alfredo se despedía antes de que sonara el timbre, porque se le iba el tren. Bajaba rápido la escalera que daba a la calle 6. Por eso un buen día, dice Lalo Quiroga, que subía, no tuvo mejor ocurrencia que arrancarle el famoso bisonier renegrido, que hacía juego con sus mostachos mosqueteriles, y tirarlo abajo. Bien. ¿Y qué decía la FULP de toda esta payasada? Nada, porque Alfredo L. Palacios era uno de los maestros de la juventud reformista, a quien cabía solo reverenciar, tal el estilo del claustro que nos tocaba en suerte. Así que bueno, tiene cosas muy divertidas de sus memorias y de la época de ella de La Plata. Tiene incluso una lista de quienes habían integrado esta agrupación, de las luchas de esa época, que después yo creo que Enrique ya no estaba acá en La Plata, se agravaron, se agrietaron, como se dice ahora, cuando vino con lo del laique libre,
en los años 60, ¿no es cierto? Él se fue en el 60 ya. Él se fue, claro. En el 60 ya estaba allá. Claro. Y después, bueno, sí, también están los recuerdos de él de Mendoza, el Ateneo de Mendoza, sobre el cual yo no... Sí, conviene que hablen los mendocinos. Los mendocinos y no yo. Bueno, en fin, el libro es interesantísimo, tiene tanta cosa. ¿Cómo? ¿Qué otros temas abordan? Bueno, por lo menos para enunciar. Sí, a ver, ya te digo. ¿Querés que lo lea La yo? primera parte, bueno, que te dije, el del COVID, y el del COVID va con un prólogo a un libro de Stephen Soler, del cual fue alumno. Stephen Soler era profesor acá. Acá, sí. A Meguino, que ya les dije que este es un antimito feroz, ¿no? Después, en la segunda parte... Sí, el tema de la identidad nacional, sí, que es muy meduloso. Pero es tan lleno de subtemas, claro, que por eso no lo llega hasta los mapuches también, ¿no? Claro. Después, el artículo más viejo es del año 50 y pico sobre Ascua. Ascua era lo que cuando vino la Revolución Libertadora se decía la línea Mayo Caseros. Mayo Caseros, sí. Bueno, después bueno, está lo que ella tocó de San Martín Masón, la crítica al alberguismo con el problema de la economía que yo aludí a lo bestia, las mañas del zorro. Y después una cosa bastante interesante es lo que dice de la Revolución del 30. Sí, eso también. Sí, pero eso es complejo, por eso lo dejamos. La tercera parte, ese es otro texto, es europea, digamos. Habla de las protestas que hubo contra los mitos europeos, ¿no? De post Primera Guerra, y dentro de la época del hitlerismo, la rebelión que se produjo con lo que se llamó la Revolución Conservadora, Conservative Revolution, ¿no? Bueno, y ahí está el atentado fallido contra Hitler, porque no había llegado la hora de él. Y la muerte de un hombre nobilísimo que... Stauffenberg, ¿no? Stauffenberg, sí, que fue el que puso la bomba. El que puso la bomba y que después dijo, bueno, que era un alemán sin Alemania, más o menos, ¿no? Por la forma en que fue castigado él, la mujer y los hijos, todos, ¿no? Sí, tiene sobre Oliveira Salazar, sí, también muy interesante porque... Sí, habla de la política. Sí, pues... Y después de Codreanu, que fue Cornelio Codreanu, menos conocido acá, sí, que fundó la Guardia de San Miguel, que se traduce acá como Guardia de Hierro. Y el nombre se confunde con la Guardia de Hierro donde habría estado el Papa Francisco, ¿no? Bueno... Después hay un artículo sobre cómo el gobierno norteamericano, no los banqueros, porque eso ya está probado, financió al Soviet, ¿no? Con Roosevelt y Woodrow Wilson. Bueno, después viene lo que ella habló de MacArthur y Patton, el nuevo gobierno en USA, Trump y mejor dicho Biden, ¿no? Llega hasta Biden. Yo lo que quisiera cerrar es, sí, hay más temas todavía, ¿no? Una cosa autobiográfica que le ocurrió en el año 2014, que sí es un recuerdo rescatado, pero es otra, como ella dice, los recuerdos rescatados tienen sus antimitos. En el 14, nos enteramos más o menos a fines del 14, que le habían hecho en Mendoza una denuncia de lesa humanidad y lo querían meter preso. Entonces averiguó bien qué pasaba y había un tal Raúl Vélez, que era miembro del Partido Comunista, que lo acusaba de ser el ideólogo
de su echada de la universidad. Este hombre, que estudiaba no sé en qué carrera, sociología me parece que era, en el 76, cuando subió el gobierno de Videla, lo echaron, sería por subversivo, tenía antecedentes terroristas y eso. Y entonces, después de 38 años, se le ocurre hacer una denuncia, habiendo escrito un libro sobre los ideólogos que manejaron a las autoridades militares de la universidad. Bueno, y entonces este tipo decía que a él lo habían echado en el 76 y que el ideólogo era Díaz Araujo, que con un libro que se llamaba La rebelión de los adolescentes. Y entonces transcribía pedazos salteados, todos recortados, y esa era la acusación. Bueno, entonces era muy fácil de deshacer, pero ¿qué pasaba? Este tipo había escrito un libro, ya les digo, no sé, 38 años después, y el fiscal en cuyo juzgado se había presentado la denuncia era el prologuista del libro, así que primero había que refutarlo al fiscal, cosa que lo refuta, lo denuncia, y después al fulano porque el libro, cuando él decía que donde él sacaba los datos y decía que lo habían echado en el 76, era un libro escrito en 1979. Lo había escrito y además no estaba en la Argentina. Enrique estuvo exilado en Chile en el 75 y en el 76 y parte del 77 y después recién volvió. Entonces el libro lo escribió en Chile mientras estuvo allá, pero nunca lo publicó. Y volvió con el libro acá y recién lo editó en Argentina en 1979 y nadie había visto el libro. Así que teóricamente era fácil refutarlo y lo refutó. Bueno, pero después muestra cómo proceden los terroristas, cómo falsifican todo, y eso es muy bueno para que la gente joven vea el tipo de manejo que se hace ahora con las falsas noticias, las fake news, cómo se falsifican dichos que no se han dicho, cómo se graban cosas que no se han dicho. Bueno, en ese entonces tantos elementos técnicos como ahora no había, pero bueno, entonces presentó la denuncia, el alegato, perdón, y el primero que tenía que sonar era el fiscal. Lo archivaron. Y siguió archivado sin resultado, y en una de esas, sin dar sentencia ni nada, en una de esas se murió el denunciante, el Raúl Vélez, el terrorista, y entonces quedó archivada definitivamente sin sentencia. Así que miren lo que son las cosas. Bueno, con eso termina. Ese es el epílogo, que le llama pro vita mea, es decir, la defensa de pro domo sua por la causa del otro, pero era por pro domo mea o pro vita mea, ¿no? Bueno, como decíamos, para nosotros es tiempo de siembra, para ustedes todavía que son jóvenes, tiempo de cosecha. Así que sigan trabajando, sigan investigando, sigan estudiando, no se resistan y no se queden, sean lúcidos, sobre todo tengan claridad, porque hay veces que la vida, la familia, los hijos, lo obligan a uno a bajar el copete y transigir con toda esta gentuza, pero lo que no hay que hacer es engañarse a uno mismo, es decir, sí, yo tengo que aguantarme esto porque tengo que dar de comer y si no me quedo sin trabajo y no comen mis hijos ni nada, ni qué sé yo, y tengo que bajar el copete. Bueno, sí, pero no se engañen a ustedes mismos. Eso, nada más. Muy bien. ¿Una pregunta quieren hacer? No sé, ¿quieren hacer preguntas? El libro no era el que se iba a llamar Decíamos Ayer. No, decíamos ayer, ya lo escribió. Ah, es otro. Este es otro, es la continuación.
Este es el tercero de una serie. Este le iba a poner otro cídigo, pero después lo cambió porque después puso decíamos ayer, decimos hoy otra vez, nos decimos de nuevo, y este sería el tercero de esa serie. Pero también están los ensayos ásperos, todos que son ensayos ásperos más desmitificadores, imposible, ¿no? El problema del revisionismo es que dice cosas que investiga la verdad y van en contra de la línea liberal que de hace rato que nos maneja. Quería decirles que sí. Ha sido tan excelente la exposición de ambas que no lo voy a comprar el libro. ¡Qué fracaso! Esto es un fracaso de parte nuestra. ¿Sí? ¿Listo? Muchísimas gracias. No, por favor. Agradecedora.